Hola amigos, muchas gracias por asistir a este nuevo video. No te olvides de suscribirte, de darle like y de compartir este video a todas las personas que tú puedas conocer para que este ministerio pueda seguir adelante y más personas puedan ser bendecidas por esto, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando sobre perspectivas y prioridades. Bueno, muy bien, como les dije, vamos a estar hablando sobre perspectiva y prioridad, o sea, perspectiva versus prioridades. Entonces, vamos a estar basándonos en el libro de Ageo. En este libro está, digamos, ubicado en el año 520 y es un libro post-exilio. El pueblo de Israel había estado cautivo por mucho tiempo por sus enemigos y había regresado a su tierra, ¿verdad? Y estando ahí, ellos llegaron y vamos a ver lo que dice la Biblia, cómo estaban ellos, ¿verdad? Pero antes de hacer esto, me gustaría que tú tuvieras en mente dos cosas, perspectiva y prioridad, que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Mira lo que dice el diccionario. La perspectiva se alude al enfoque que cada persona puede dar a un cierto tema o ciertas cosas gracias a sus diferencias. Entonces, eso son perspectivas. Perspectiva también puede ser una manera de ver algo, que es una forma más fácil de explicar qué es perspectiva. Y prioridad es algo a lo que tú das primacía, a lo que tú das importancia, a lo que tú pones en primer lugar. Entonces, con base a esto, vamos a leer Ageo 1, del 1 hasta el 13. ¿Sí? Empecemos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré sobre ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Cuando nosotros vemos esto, del 1 al 12, vemos varias situaciones y varias cosas que tal vez nos dicen: ¿y esto qué? ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar desde el versículo número 1. Dios manda su palabra dirigida a su siervo. En el versículo 2 nos muestra que Dios se hace llamar como Jehová de los ejércitos. Esa palabra en el original significa Jehová Sabaoth, que es digno de adoración. El pueblo mostraba a este Dios, que es digno de adoración, una falta de intimidad, una distancia entre el pueblo y entre Dios. El pueblo no se importaba con quién era Dios, el pueblo no estaba enfocado en quién era Dios. Su prioridad en ese tiempo era lo que vemos en el versículo 4, sus casas lujosas,
sus casas con todo lo que era necesario. Y vemos en Primera Reyes 7 que muy probablemente ese pueblo había agarrado cosas que eran para el templo, que en un tiempo habían agarrado para construir el templo y que ahorita estaban agarrando para construir sus propias casas. Entonces el pueblo estaba completamente desenfocado, no tenía la perspectiva correcta de quién era Dios. Ellos miraban al Señor como alguien que no era digno de su adoración, alguien que no era digno de estar en sus vidas, y Dios muestra completamente lo contrario. La casa de Dios estaba completamente en ruinas. ¿Por cuánto tiempo más se quedaría así? Dios les hace una amonestación muy clara. Él muestra que Él es justo. Él muestra que ellos deberían considerar sus caminos. A mí me encanta porque en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 15 y en el 2.18 nos muestra que Dios le está diciendo una y otra vez: medita sobre tus caminos, medita sobre lo que tú estás haciendo, qué es lo que estás decidiendo en tu vida, mira cómo estás. Entonces ahorita te hago la pregunta a ti: ¿has visto a Dios de la forma como le deberías ver? ¿Has visto a Dios de la forma como Dios es digno de que le vean? ¿Has priorizado a Dios en tu vida? ¿O has, como el pueblo de Dios, has puesto otras cosas adelante de Dios? No, Dios, yo no tengo tiempo para orar. Dios, yo no tengo tiempo para leer tu palabra. Dios, yo no tengo tiempo para estudiar tu palabra. Dios, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Dios, yo no tengo tiempo para hablar de Cristo a otras personas. Dios, yo no tengo tiempo para mostrar a Cristo con mi vida. ¿Sabes? Todo esto me hace reflexionar mucho y pensar en la importancia que tenemos nosotros, que tenemos una gran responsabilidad de tener la Biblia, y es tan importante que nosotros podamos estar descansados de que estamos cumpliendo la palabra de Dios de la forma correcta, de que estamos mirando a Dios de la forma correcta, que Dios es un Dios digno de adoración, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios que nos cuida, un Dios que merece nuestra completa y total adoración y merece que nosotros lo veamos tal como Él es. Entonces, en el versículo 6, en el versículo 10, en el versículo 11, Dios muestra que ellos salían a recoger, que ellos salían a sembrar, que ellos salían a hacer muchas cosas, salían y se vestían y no se sentían calientes. El que trabajaba jornal recibía su salario en saco roto. Esto nos muestra 5 cosas muy interesantes. El pueblo era un pueblo que vivía sin satisfacción plena. No hay satisfacción cuando yo y tú no priorizamos a Dios en nuestras vidas. Era un pueblo que vivía sin confort. Era un pueblo que vivía sin la bendición. En el versículo 10 vemos que Dios no manda la lluvia. Para el pueblo de Dios en ese tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para ellos era la bendición de Dios. Porque obviamente por el suelo, lo que ellos sembraban, era necesario la lluvia para que vinieran los frutos y ellos se pudieran mantener. Entonces vemos aquí que Dios no mandaba la lluvia y eso para ellos era falta la bendición. Pero mismo así, este pueblo no se despertó para la realidad que estaba viviendo. Este pueblo dijo: yo no necesito al Señor en mi vida, yo no tengo la bendición de Dios, pero yo no necesito al Señor en mi vida. Yo tengo que tener mi casa, mi vida ordenada y lujosa, pero Dios espera un poquito más. Porque viste lo que decía el pueblo: aún no ha llegado el tiempo, aún no ha llegado el tiempo que la casa del Señor sea reconstruida. Y Dios le dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Porque las consecuencias que ellos habían sufrido en el pasado, ahorita vemos que ellos no habían aprendido. Que ellos no habían aprendido a poner al Señor en su vida como una prioridad. Y no habían aprendido a ver al Señor, a tener una perspectiva correcta del Señor como deberían tener. Las últimas 2 consecuencias que el pueblo sufrió fueron: el pueblo no tenía frutos y el pueblo no tenía prosperidad. Y aquí yo no estoy hablando de la nueva fama, de la prosperidad y que dale a Dios y Dios te da. No hablo de eso. Hablo que Dios no los bendecía y por eso ellos no eran prósperos en sus frutos, en sus vidas. No eran. Entonces yo pienso algo. ¿Cuántos de nosotros somos como el pueblo de Israel? Que sufrimos todas esas consecuencias y mismo así decidimos vivir sin el Señor. Sin el Señor en mi día. Me despierto y no hablo con el Señor, no pienso en el Señor, no pienso en usar mis dones, mis talentos y quién yo soy y toda mi vida para el Señor. Piensa en eso. Y por último, Dios aquí muestra en el capítulo 2, ¿verdad? Que 10 al 13, vemos que ellos eran como cadáveres que contaminaban a todos por su desobediencia.
Pero sabes, en el versículo 12 vemos que hubo temor, vemos que hubo una reacción diferente cuando Dios les dijo, están mal, tienen consecuencias de sus vidas, ustedes están caminando de esta forma, hay consecuencias de sus vidas, cambien sus vidas. Y la persona que fue hasta el pueblo y les dio esa noticia, fue con una gran responsabilidad. Vemos que el pueblo reaccionó, vemos que el pueblo dijo, ok, yo estoy mal, y hubo temor a lo que el líder ya le había dicho, ¿verdad? Sobre el mensaje de Dios. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que Dios está diciendo en esta mañana al escuchar este video, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está mostrando? Ok, necesitas cambiar esto, necesitas cambiar el otro, mira las consecuencias que estás teniendo, mira, no me has priorizado en tu vida, mira, me estás viendo de una forma que yo no soy así, me estás dejando de lado, no me estás priorizando en tu vida. ¿Qué es lo que Dios está mostrando? ¿Estás teniendo una perspectiva correcta de quién es Dios? ¿Estás priorizando a Dios en tu vida, en tu día a día? Yo estaba escribiendo, ¿verdad? Un poquito de mis prioridades y yo pensaba de una forma muy clara cómo es mi día, ¿verdad? Mis prioridades generales, yo diría que son Dios, mi esposo, mi hogar y mi ministerio, ¿verdad? Pero yo estaba intentando pensar cómo son mis prioridades de una forma muy clara y específica, ¿verdad? Y estuve dibujando un poquito cómo será mi día, ¿verdad? Escribiendo cómo empieza mi día. Entonces yo me despierto, tengo mi tiempo devocional, empiezo a arreglar mi casa, cosas que dejamos tal vez del día anterior ahí, ¿verdad? Preparo el desayuno, tomo el desayuno con mi esposo, saco un tiempo para estudiar la palabra de Dios, salgo a hacer ministerio, regreso a la casa, preparo el almuerzo, como con mi esposo, salgo a hacer ministerio otra vez, que se involucra visitas, discipulados, tener que ir a la iglesia, hacer algo que es necesario hacer y todo. Llego a la casa, después de todo eso, preparo la cena, ceno con mi esposo, tenemos un tiempo juntos, a veces me saco un tiempo para leer, para orar, para estar tranquila, ¿verdad? Y por último, duermo. Entonces, yo pensaba en todo mi día, yo decía, en cada cosa, Dios no puede ser mi número uno. Dios tiene que ser el número 1, 2, 3, 4, 5, todo. Dios tiene que ser la cosa más importante de tu día, todos los días, todo el día. Entonces, no pienses, bueno, Dios es el número 1, mi esposo es el número 2, mi ministerio es el número... No, piensa, Dios hace parte de todo mi ministerio. Mi vida es un ministerio. Lo que yo hago con mi esposo, lo que yo hago en mi casa, lo que yo hago afuera para las otras personas y sirviendo es un ministerio. Entonces, todo eso involucra mucha responsabilidad. Y después de ver este video, tienes una gran responsabilidad. Tienes la responsabilidad de decir, Dios, ¿cómo te estoy viendo? Y segundo, Dios, te estoy priorizando. Ayúdame a priorizarte. Ayúdame a cambiar cosas que tengo que cambiar. Y darte a ti el mejor lugar en mi vida que yo puedo darte. Entonces, muchas gracias por asistir a este video. Es mi segundo video, pero espero que te haya gustado. Voy a intentar hacer más videos y videos que puedan ser de bendición a tu vida como han sido para mi vida, los estudios que yo he tenido. Y no te olvides, suscríbete, comparte y dale like. Gracias.